Hola, en esta clase vamos a continuar viendo la historia de Grecia durante la Edad Oscura. Después de haber visto la clase pasada la primera parte de la Edad Oscura, es decir, el periodo submicénico y el protogeométrico, vamos a continuar ahora con la última parte viendo el periodo geométrico, es decir, el periodo comprendido aproximadamente entre los años 900 y 700 a.C. Vamos a estudiar en esta clase sobre todo la información arqueológica de estos dos siglos, que nos muestra el camino en Grecia de un lento avance hacia un mayor nivel de complejidad social en las comunidades que encontramos en la península. Vamos a ver sobre todo cómo hay un crecimiento de población, cómo cambian las prácticas funerarias, cómo aparecen nuevas prácticas religiosas que tienen que ver sobre todo con la construcción de los templos, y por último nos vamos a detener en un invento que marca un quiebre en la historia de Grecia en este momento, que es la aparición del alfabeto. Porque a partir de ese momento de que aparece el alfabeto, vamos a pasar a disponer mucha más información y esto señala propiamente el fin de la Edad Oscura. Comencemos. La primera parte del periodo geométrico, por lo menos hasta el 800 a.C., es todavía una época de oscuridad que conocemos bastante mal. La evidencia arqueológica de la que disponemos proviene ante todo del sitio de Lefkandi, del que ya tratamos la clase pasada, y también de los cementerios del Ática. Esa evidencia indica que, durante el siglo IX, se acelera el ritmo de desarrollo de la cultura material en Grecia. Este cambio se hace visible, ante todo, como también ya mencionamos la clase pasada, en el nuevo estilo de cerámica, más elaborado que los precedentes, que le da su nombre al periodo, pero también se manifiesta de muchas otras maneras. La evidencia arqueológica indica claramente que a partir del 900 a.C. se registra en Grecia un paulatino avance hacia formas más complejas de organización social. El cambio más significativo que se pone en evidencia desde ese momento es el retorno de los intercambios comerciales regulares con regiones fuera de Grecia. Los contactos son más intensos en las que parecen ser las zonas más prósperas a comienzos del período geométrico, es decir, Eubea y el Ática. Es probable que esos mayores intercambios respondan sobre todo a una iniciativa externa, ya que los fenicios habían establecido para esta época una colonia comercial en Sitio, en Chipre, y demostraban un creciente interés por los productos de la región del Egeo. El nuevo estilo de la cerámica geométrica es introducido a partir del 900 a.C. en el Ática y coincide con un cambio en las prácticas funerarias locales, cuyo rasgo más notable es un incremento en el tamaño y la riqueza de los ajuares. Por primera vez en mucho tiempo, vuelven a aparecer objetos importados de manera regular en las tumbas áticas. Otros cambios importantes son el establecimiento de parcelas fúnebres separadas para distintos grupos dentro de los cementerios y el uso de cráteras, es decir, recipientes especiales para la libación del vino, para marcar tumbas masculinas. Todos estos cambios apuntan a una mayor importancia del rango social individual hacia el interior de la comunidad, que se refleja ahora también en el ámbito funerario. Con el paso del tiempo, las diferencias en los enterramientos tienden a acentuarse, indicando que los recursos familiares se transmiten de generación en generación y, en consecuencia, se acumulan. Para el 850 a.C., la riqueza de los ajuares se vuelve más notable, con la aparición de elaboradas joyas de oro y de objetos de lujo de origen importado, procedentes en su mayoría de Chipre y del cercano Oriente. Tenemos mucha menos información sobre los desarrollos en otras regiones de Grecia, pero los escasos indicios de los que disponemos parecen confirmar que los cambios que identificamos en el Ática tuvieron sus paralelos en toda la península y que la tendencia hacia una mayor complejidad social fue un proceso general. Todo parece indicar entonces que hacia finales del siglo IX a.C., las sociedades de Grecia comenzaban a adquirir una organización comunitaria más sofisticada. Podemos reconocerlo en las necrópolis del período, que comienzan a ser mucho más ordenadas, con una regulación precisa de quiénes pueden ser enterrados en ellas,
de cómo se reparten las parcelas entre las diferentes familias y de qué objetos pueden ser depositados en las tumbas. Es evidente también que la sociedad se ha vuelto más desigual que en el período precedente y que la naciente élite busca formas de hacer visibles esas diferencias en la cultura funeraria, recurriendo para ello a nuevas vías de expresión artística en la cerámica, que sigue siendo todavía el principal componente de los ajuares que acompañan a los difuntos. Cuando pasamos al siglo VIII a.C., la velocidad del avance hacia la complejidad se acelera considerablemente. En todas partes encontramos claras evidencias de un crecimiento demográfico que se hace visible sobre todo en una multiplicación en el número de los asentamientos y también en un mayor número de necrópolis y tumbas. En el Ática, por ejemplo, si conocemos 15 asentamientos de población para el siglo IX, para el VIII el número sube a 50. En el siglo VIII a.C. encontramos una serie de importantes cambios en las prácticas funerarias en distintas partes de Grecia. Sobre todo puede reconocerse hacia finales del siglo una tendencia a la separación entre los lugares de vivienda y los destinados a la sepultura de los difuntos, que quedan ahora constituidos como espacios delimitados fuera de la comunidad. En otras palabras, comienzan a surgir lo que los griegos llamarán necrópolis, es decir, la ciudad de los muertos, de polis, ciudad, y necros, muerto. Este cambio es una importante señal de un creciente nivel de organización comunal, ya que implica la existencia de una autoridad con la capacidad de regular el uso del espacio, delimitando las actividades permitidas en cada ubicación. El cambio coincide en Atenas y en otras partes con una fuerte disminución en el esplendor de los ajuares que acompañan a los difuntos. Podemos descartar que este cambio sea el resultado de un empobrecimiento. Por el contrario, parece ser más bien el producto de cambios sociales que hicieron a esta forma de destacar el estatus de un individuo menos atractiva. En el siglo VIII a.C. también se produce un importante cambio en el ámbito religioso. La forma de relacionarse con los dioses se transformó por la aparición del templo, es decir, del edificio monumental destinado a albergar la imagen de la divinidad y también a almacenar las ofrendas que le dedicaban sus fieles. No cabe duda de que existieron durante toda la Edad Oscura lugares y edificios reservados al culto religioso, pero es solo en el siglo VIII cuando comienza a convertirse en un signo habitual de los santuarios la existencia de un edificio monumental destinado al culto. La construcción de los templos viene además acompañada de un notable aumento en el número de ofrendas dedicadas a la divinidad, y ese incremento representa un cambio no solo cuantitativo, sino también uno cualitativo, ya que algunos santuarios atraen ahora ofrendas desde regiones distantes. Uno de los primeros ejemplos de templo griego es el Hecatompedón de Samos, Hecatómpedos de hecatón, 100 y pus, pie, construido alrededor del 800 a.C. Como su nombre lo indica, tenía unos 100 pies de largo, es decir, unos 33 metros, y solo 6 de ancho, una medida que se considerará estándar para los templos griegos. Era, como vemos, un edificio largo y estrecho, hecho de ladrillos de barro, con una doble fila de columnas exteriores y una tercera línea interna para soportar la estructura del techo. El templo estaba dedicado a Hera y emplazado en el que se consideraba que era el sitio de su nacimiento. El extremo occidental del edificio tenía un pedestal sobre el que estaba ubicada su imagen. Otro ejemplo temprano es la primera construcción del templo de Artemisa en Éfeso. Estos ejemplos serían rápidamente imitados y para el 700 a.C. ya había por todo el mundo griego docenas de templos construidos con el mismo formato. La introducción de la estatua del dios implicaba un importante cambio en los rituales religiosos, que ya no girarían exclusivamente en torno a los sacrificios de animales, sino que también lo harían en torno a la contemplación de la imagen divina, la realización de plegarias y la presentación de ofrendas.
La presencia de la divinidad en el seno de la comunidad constituía un importante paso en el camino hacia la construcción de una identidad común. Durante el siglo VIII a.C., la práctica de depositar ofrendas se extiende incluso hacia las viejas tumbas de zolos del período micénico, en torno a las que se desarrolla ahora una rica tradición de culto a héroes. La aparición de las estatuas de los dioses nos señala otro importante cambio contemporáneo, la transición del estilo geométrico abstracto hacia un arte figurativo, cuyos temas principales serían las narraciones míticas del mundo de los dioses y héroes. Vemos un claro ejemplo en estas pequeñas estatuillas de bronce que seguramente representan a Heracles y al centauro Neso. En el año 776 a.C. se celebran los primeros Juegos en Olimpia, es decir, los primeros Juegos Olímpicos, y esta fecha sería para los griegos el primer acontecimiento que podían datar con seguridad. Ese año quedaría de esta forma fijado como el comienzo estándar de todas las cronologías que se utilizarían en época posterior, y por eso suele considerarse como el final de la Edad Oscura. Los primeros juegos atrajeron solo a participantes de las regiones cercanas, pero gradualmente se fueron incorporando competidores de áreas más distantes. De esta manera se transformaron gradualmente en una institución panhelénica, es decir, en un elemento común compartido por todos los hablantes de griego. El ascenso de estos factores de unidad coincide con los mayores contactos con los pueblos de Oriente, que reforzaron en los griegos la conciencia de la propia identidad y de aquello que los separaba de otros pueblos. Para este momento, entonces, la religión griega ya había alcanzado básicamente la forma que mantendría durante el resto de la antigüedad pagana y que encontramos por primera vez claramente presentada en las obras de Homero y Hesíodo. Analicemos ahora con más detenimiento uno de los avances más importantes que marca el final de la Edad Oscura, la creación del alfabeto griego. Como vimos, el contacto con los pueblos del Oriente aceleró el desarrollo de Grecia. El avance más importante que los griegos obtuvieron de sus vecinos fue sin duda el alfabeto. Sabemos que, al menos desde el siglo IX a.C., objetos con textos en escritura fenicia eran conocidos en Grecia. Sin embargo, para que los griegos tuvieran la suficiente familiaridad con este sistema de escritura como para adoptarlo a su propia lengua, era necesario un contacto regular y estrecho con sus usuarios, que se dio probablemente en regiones como Chipre, en las que comerciantes griegos y fenicios interactuaban de manera regular. Los primeros testimonios escritos en lo que ya podemos reconocer como un alfabeto griego datan de mediados del siglo VIII a.C. y aparecen en piezas de cerámica. Se trata de la inscripción de Dipylon, escrita en una jarra de vino que fue encontrada en el año 1871 y fue nombrada por el lugar del hallazgo, cerca de la puerta Dipylon en el área del cementerio del Cerámico en Atenas. El texto es un verso en hexámetro que podríamos traducir de manera algo libre como: de todos estos bailarines, que aquel que baile con más gracia reciba esta jarra. Un segundo ejemplo es la inscripción en la que se conoce como la Copa de Néstor, que fue hallada en 1954 en Italia, cerca de donde se encontraba la antigua colonia griega de Pitecusa. El texto se encuentra en estado fragmentario, pero decía algo como: soy la copa de Néstor, agradable para beber. Quien beba de esta copa quedará al punto dominado por el deseo de Afrodita, la de hermosa corona. Claramente, las letras griegas derivan su nombre y su forma general de los signos usados por los fenicios, lo que no deja dudas sobre su origen. Además, los griegos llamaron a su alfabeto Phoinikeia Grammata, que puede significar letras teñidas de rojo o letras fenicias. Heródoto dedujo de este nombre un origen fenicio del alfabeto griego, mientras que otros autores se esforzaron por ofrecer explicaciones autóctonas, tratando sin duda de reclamar para los griegos la paternidad sobre un invento tan importante. Desde su mismo origen, el alfabeto griego funcionó de una manera diferente al fenicio.
Mientras que este último utilizaba las letras como símbolos solo para los sonidos consonánticos y no para las vocales, los alfabetos griegos las usarán tanto para consonantes como para vocales. La representación de los sonidos vocálicos hace que el alfabeto griego sea un instrumento bastante más flexible y fácil de usar que el semítico, ya que elimina mucha de la posible ambigüedad y permite que los sonidos consonánticos sean expresados con confianza incluso por un lector que aún no es capaz de comprender plenamente lo que lee. Esta adaptación se debe con toda probabilidad al carácter mismo de la lengua griega, en la que las variaciones vocálicas de una palabra son centrales para determinar su función gramatical en una oración. Los primeros textos que encontramos redactados con esta nueva escritura son muy diferentes de los registros contables y administrativos del lineal B micénico, y ello es una buena evidencia de cómo había cambiado la sociedad griega durante la Edad Oscura. Lo que encontramos son, ante todo, como vimos en los ejemplos de la inscripción de Dipylon y de la copa de Néstor, declaraciones estampadas sobre bienes para reclamar la propiedad sobre ellos. También encontramos declaraciones de autoría en ofrendas religiosas y también en tablillas de maldición. La escritura parece entonces firmemente arraigada en el ámbito privado y se utiliza tanto para fines simbólicos como para la comunicación de información entre hombres y entre ellos y la divinidad, y no como una herramienta de contabilidad. ¿Qué impacto tuvo la introducción del alfabeto en la sociedad griega? Una tesis tradicional consideraba a la alfabetización como la causa última de la racionalidad griega que había hecho posible, por un lado, la aparición del Estado y, por otro, el desarrollo de nuevas formas de pensar, es decir, el nacimiento de la filosofía. Más recientemente, otros investigadores han destacado que la escritura puede influir en el orden y la clasificación de las actividades humanas y de los objetos asociados a ellas, pero está bien atestiguado que las culturas ágrafas, es decir, aquellas que carecen de escritura, también ordenan y clasifican sin necesidad de utilizar símbolos para ello. Por otra parte, el porcentaje de la población que en la Grecia arcaica dominó la nueva técnica, si bien fue mucho mayor de lo que había sido con la compleja escritura silábica del lineal B en el mundo micénico, siguió siendo una minoría reducida de la población. La evidencia indica, en suma, que la cultura griega siguió siendo esencialmente oral, un mundo de la palabra hablada. La aparición del alfabeto significa, en todo caso, que a partir de finales del siglo VII, los historiadores comienzan nuevamente a disponer de fuentes escritas que permiten formar una imagen mucho más definida del mundo griego. A pesar de los numerosos problemas de interpretación que plantean, las obras de Homero y Hesíodo nos permiten, a partir de esta época, conocer detalles mucho más ricos de la vida y la cultura a comienzos de la Edad Arcaica. Nos ocuparemos de estos textos y de la información que brindan en próximas clases. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. En la próxima vamos a continuar viendo este periodo geométrico de finales de la Edad Oscura, pero en ese caso nos vamos a detener más precisamente en los cambios económicos y sociales que son los que en última instancia van a llevar hacia la aparición de aquello que llamamos la polis, la ciudad-estado griega. Para que no se la pierdan, por favor no dejen de suscribirse al canal. Gracias y los veo en la próxima clase.